Capítulo 10. El camino de la espada sagrada. La víspera antes de dejar el pueblo de Doldia, Eris y Minitona tuvieron una pelea. No hace falta decirlo, estoy seguro, pero Eris ganó fácilmente. Por supuesto que lo hizo. Después de todo, pudo seguir el entrenamiento de Ruiger. Cuando la otra persona era más joven y no tenía entrenamiento, apenas era un oponente. Era más como si el fuerte intimidara al débil. Pensé que al menos debería avisar a Eris sobre esto. Sabía que ya era ese tipo de persona, pero pronto tendría 14 años. Aunque técnicamente todavía era una niña, a los 14 años era lo suficientemente mayor como para no poder golpear a otra persona indiscriminadamente. Pero ¿cómo iba a decirlo? Nunca antes había detenido una de las peleas de Eris. Normalmente dejé Ruiger para ocuparme de ella y de sus disputas en el gremio de aventureros. Entonces, ¿qué podría decir en este momento? ¿Debería decirle que los aventureros y las chicas del pueblo son cosas diferentes? No, es culpa de Tona, dijo Tercena en protesta. Según ella, ahora que la temporada de lluvias había terminado, Eris había dicho que iba a dejar la aldea y Minitona trató de detenerla. Eris se alegró de que Minitona quisiera que se quedara, pero explicó por qué tenía que continuar su viaje, señalando que la petición de Minitona era egoísta. Normalmente era al revés con Eris. Siguieron hablando durante un rato después de eso. Al principio los dos estaban tranquilos, pero su disputa pronto se acaloró. Minitona comenzó a lanzar insultos. Entre ellas había cosas sobre Ghislaine y sobre mí. Eris parecía molesta, pero lo soportó todo y respondió con calma. Al final, Minitona lanzó el primer puñetazo. Ella fue la que intentó pelearse con Eris. Eso requirió mucho coraje. Le di apoyo para eso. Definitivamente era algo que no podía hacer. Eris no se echó atrás. Como era de esperar, golpeó despiadadamente a Minitona. Eris. ¿Qué? Me detuve para reconsiderar la situación. En primer lugar, Minitona debería haber sabido que perdería la pelea, pero aún así se calentó y empezó a lanzar insultos. Incluso después de haber sido pulverizada por Eris, no se echó atrás. El mejor de los adultos se rompió fácilmente al enfrentarse a Eris. Minitona tenía que ser de voluntad fuerte. Te reprimiste, ¿verdad? Le pregunté a Eris. Por supuesto que sí, dijo ella, alejándose de mí. En el pasado, Eris nunca habría tenido piedad de alguien que le enseñara los dientes, ni siquiera siendo un niño. Lo sabía especialmente bien. Normalmente serías más mezquina con las cosas, ¿no? Sí, bueno, es mi amiga. Cuando la miré, Eris parecía avergonzada, con los labios llenos de pucheros. Parece que se arrepintió de haber golpeado a Minitona al menos un poco. Eso es algo que nunca había visto antes. En 3 meses, tal vez se había convertido en un poco más adulta. Estaba madurando sin que me diera cuenta. En ese caso, solo había una cosa que decir. Será mejor que hagas las paces con ella antes de que nos vayamos mañana. No quiero. Sigue siendo una niña, ¿eh? Estábamos ocupados preparando nuestra partida el último día, así que no me reuní con la sagrada bestia. En vez de eso, recibí 2 visitas en medio de la noche. Vino un pequeño grito acompañado de un fuerte estruendo. Esos 2 sonidos fueron suficientes para despertarme. Me levanté, consciente de lo mucho que había bajado la guardia últimamente, y me puse a buscar el equipo que estaba a mi lado. El aura de nuestro intruso era demasiado patética para ser un ladrón. Ruiger lo habría notado mucho antes de llegar tan lejos. Eso hizo que el silencio del intruso fuera aún más extraño. Tercena, trata de estar un poco más callada, miau. Dejé mi bastón. Así que por eso Ruiger no dijo nada. Lo siento, Tona, pero está oscuro. Si entrecierras los ojos lo suficiente puedes ver, miau. Otro sonido punzante y agudo. Tona, ¿estás bien? Oye, miu. Quizás los dos estaban tratando de susurrar, pero sus voces eran lo suficientemente fuertes como para que yo pudiera escucharles claramente. ¿Cuál era su objetivo? ¿Dinero? ¿Ama? ¿O apuntaban a mi cuerpo? Bromeaba, por supuesto. Sabía que era Eris. Aquí, miau, olfatea, olfatea. No, no parece ser ella. No te preocupes por eso, miu. Probablemente estén durmiendo. Las chicas se detuvieron frente a mi puerta y oí un clic cuando entraron. Cuidadosamente se asomaron y miraron a su alrededor, solo para mirarme a los ojos mientras me sentaba en mi cama. ¿Qué pasa, Tona? Fueron Minitona y Tercena. Cada uno llevaba un vestido de cuero delgado con un hueco en la parte de atrás donde se asomaban sus colas que se meneaban.
Esta ropa de dormir era peculiar de la gente Westfolk, y era verdaderamente adorable. Hablé tan bajo como pude. ¿Qué haces aquí tan tarde por la noche? La habitación de Eris está al lado. Lo siento, Miu. Tona se disculpó y empezó a cerrar la puerta antes de detenerse repentinamente. Así es, aún no te lo he agradecido, miau. ¿Tetona? Minitona habló como si acabara de recordar y se deslizó dentro de la habitación. Tersena la siguió tímidamente. Gracias por salvarnos, miu. Me dijeron que podía haber muerto si no me hubieras curado, miau. Eso era probablemente cierto. Sus heridas eran muy graves. Al menos lo suficientemente grave como para que yo estuviera bastante traumatizada en su lugar. Pensé que su actitud indomable era impresionante. No hay problema, dije. Gracias a ti, yo tampoco tengo cicatrices, miau. Enrolló el dobladillo de su vestido, mostrando sus piernas desnudas. Estaba lo suficientemente oscuro como para no ver lo que había entre las dos. Dama Kisirika, ¿por qué no tenías ojos de demonio que pudiesen ver en la oscuridad? Tona, eso es impropio. No es que no lo haya visto antes, así que está bien, miau. Pero el tío Jess dijo que los hombres tienen una larga temporada de apareamiento, así que si no te acercas a ellos con precaución puedes ser atacado. ¿Una larga temporada de apareamiento? Eso fue una grosería. No es que estuviera mal. Además, si se cita al mirar mi cuerpo, entonces es una buena manera de darle las. Gracias, miau. Hace frío. Eso es porque sigues sosteniendo tu vestido. En ese momento, ni siquiera estaba concentrado en las piernas de Minitona. Un sudor frío corría por mi espalda mientras enrollaba mis dedos alrededor del bastón que debería haber estado acostado a mi lado. Una viciosa y asesina intención salió de la habitación vecina. Ahem. Aceptaré tu gratitud. Eris está en la habitación de al lado de la mía, así que adelante. Así es, no importaba si era una niña. No debería haber mostrado su cuerpo de esa manera. Causaría verdaderos problemas si fuera asaltado por un anciano enfermo que intenta jugar al doctor, después de todo. De acuerdo. Pero de verdad, gracias, miau. Gracias, dijo Tersena. Las dos se inclinaron y salieron de la habitación. Después de unos instantes, crucé la habitación de puntillas y puse la oreja contra la pared. Podía oír la voz hosca de Eris en la habitación vecina mientras decía, ¿qué quieres? La imaginaba en su postura habitual, con los brazos cruzados sobre el pecho. Las voces de Minitona y Tersena eran un poco difíciles de escuchar. O tal vez la voz de Eris era demasiado fuerte. Escuché con ansiedad, pero la voz de Eris se fue calmando poco a poco. Parecía que las cosas iban a estar bien. Aliviado, regresé a mi cama. Las tres chicas pasaron toda la noche hablando. En cuanto a lo que hablaron, no tenía ni idea. Minitona y Tersena estaban lejos de ser maestros de la lengua humana. Eris había aprendido un poco de la lengua de la bestia, pero no lo suficiente como para mantener una conversación. Me preocupaba si realmente habían resuelto las cosas o no, pero cuando llegó el momento de separarse al día siguiente, Eris cogió la mano de Minitona y se llenó los ojos de lágrimas cuando se abrazaron. Parecía que eran capaces de hacer las paces después de todo. Estaba contento. El camino de la espada sagrada era un camino que atravesaba el gran bosque. Construido hace mucho tiempo por la Santa Patria de Milis, estaba repleto de maná. A pesar de que el área alrededor de ella se inundó, la carretera permaneció seca e intacta. Aparentemente ningún monstruo pondría un pie en él. Nosotros tres estaríamos usando el carruaje tirado por caballos que habíamos recibido de la tribu Doldia para viajar por ese camino, hacia el sur. La gente Westfolk preparó todo lo que pudimos necesitar para nuestro viaje. El carruaje, el caballo, el dinero para el viaje y los suministros. Podríamos ir directamente a la capital de Mili sin tener que volver al puerto de Sand. Era hora de salir. O al menos eso se suponía, cuando por alguna razón un hombre con cara de mono se nos acercó. «Oh viejo, este es el momento perfecto». Estaba pensando en regresar a Milis. «Déjenme cabalgar con ustedes», dijo Gis, arrastrándose sin vergüenza dentro de la casa. «Oh, eres tú, Gis. ¿Tú también vienes?» Los otros dos no parecían tan molestos por su apariencia como yo. Cuando les pregunté si lo conocían, su respuesta mostró que poco a poco se había ido acostumbrando a ellos sin que me diera cuenta. Esto incluyó acercarse a Eris, Minitona y Tersena, y compartir anécdotas divertidas. También se había unido a Gustav y Ruiger durante sus charlas, donde Gis ajustó sus modales para adaptarse al tono de la conversación. Realmente era un hablador suave y hábil en la manipulación. Se las arregló para congraciarse con ambas sin que yo me diera cuenta de nada. Y ambos le habían dado la bienvenida tan fácilmente. ¿Qué, me estaban engañando con Gis?
Muy bien, entonces, vámonos. Ruiger declaró mientras el carruaje se ponía en movimiento. Nos despedimos de la gente Westfold que se reunió para despedirnos. Fue un poco conmovedor ver a Eris con lágrimas en los ojos mientras miraba a Minitona y a los demás. Aún así, algo pesado pesaba sobre mi corazón, y fue por culpa de Gis. Si quería acompañarnos, debería haberlo dicho en primer lugar. No había necesidad de que actuara de forma tan sospechosa y se escabullera a mis espaldas. No lo habría rechazado si me lo hubiera pedido. Después de que comimos la misma comida y nos quitamos las pulgas, sentimos que nos distanciábamos. Hey, jefe. No me mires así. Somos amigos, ¿verdad? Gis debe haber notado la mirada de descontento que sin duda tenía cuando nos sentamos en el carruaje y nos lanzamos por el camino a una velocidad impresionante. Me sonrió y se acercó a mi oreja. Puede que no lo parezca, pero confío en mis habilidades como cocinero, ya lo verás. Tenía una cara encantadora, y tampoco era un mal tipo. Aún así, desde el incidente con Galas, tuve la sensación de que había algo más oscuro detrás de todo eso. Rudeus. Sí, señor Ruiger, ¿a quién le importa si va con nosotros? Dijo. Maestro Ruiger, exclamó Gis. Sabía que lo entenderías. Eso confirma lo que ya pensaba de ti. Realmente eres un hombre entre los hombres. ¿Estás seguro de esto, señor Ruiger? Le pregunté. Este hombre es uno de esos criminales que tanto odias. A mí no me parece tan malo. No tenía idea de cuál era la métrica de Ruiger para medir eso. Gis estuvo bien, pero la doble moral de Ruiger era mala. No, tal vez todo esto fue el resultado de la suave charla de Gis con él. El mono bastardo seguro que había hecho un buen trabajo, jeje. Yo apuesto, pero creo que nunca he hecho nada realmente despreciable a otra persona. Maestro Ruiger, tiene buen ojo para la gente. Francamente, tenía una deuda con este hombre. Me dio su chaleco cuando tenía frío, y también me ayudó durante la pelea con Galas. No estaba seguro de lo que estaba planeando, pero no tenía razón para rechazarlo. Solo estaba un poco irritado por sus métodos indirectos, eso es todo. No me importa si vienes con nosotros, novato. Pero ¿estás seguro de que no tienes miedo de un super? Hablé lo suficientemente fuerte para que Ruiger pudiera oír. Aún no estaba seguro de si sabía que Ruiger era un super, pero si participaba en sus festividades de bebida, puede que se enterara. No quería que se enterara más tarde y se quejara de lo aterrador que era estar con un super, por supuesto. ¿Pensaste que no lo estaría? Soy un demonio, después de todo. He oído hablar de lo aterradores que son los super desde que era un niño. Oh, ¿en serio? Sabes, Ruiger puede que no lo parezca ahora mismo, pero es un super. Cuando Gis escuchó eso, entrecerró los ojos. Eso es diferente. Me salvó la vida. Curioso de lo que eso significaba, miré a Ruiger, pero solo agitó la cabeza como si no tuviera idea de lo que decía Gis. Como mínimo, no fue algo que hubiera ocurrido en los últimos 3 meses. Supongo que no te acuerdas, ¿eh? Bueno, fue hace 30 años, después de todo. Gis entonces se lanzó a una explicación. Fue una historia épica que incluyó un encuentro inicial, una despedida, un clímax y una escena de amor. Cuando un héroe increíblemente guapo y duro dijo que iba a emprender un viaje, cientos de mujeres le suplicaron que no fuera. Partió de su ciudad natal a pesar de sus apegos persistentes a ella y encontró una belleza misteriosa cuando llegó a su destino. Para resumir lo que de otra manera sería una larga historia, cuando Gis todavía era un aventurero novato, Ruiger intervino para salvarlo cuando fue atacado y casi asesinado por un monstruo. Bueno, fue hace 30 años. No siento que le deba nada por ello, dijo Gis. La tribu super daba miedo, pero Ruiger era diferente, dijo el novato con cara de mono riendo. Ruiger se relajó cuando escuchó eso. Sentí como si entendiera el significado de la palabra karma después de escuchar esa historia. Bien por ti, Ruiger, pensé. Bueno, espero que me dejes quedarme contigo por un tiempo, senpai. Y así fue como Den ganó un nuevo integrante con la forma de un cara de mono. Espera, ya no era un nuevo integrante. Solo se quedaba con nosotros hasta que llegamos a la siguiente ciudad, me recordé. Gis afirmaba que era jinxed, cuando estaba en un grupo de 4 personas, algo terrible sucedió. No tenía palabras sobre cómo se las arregló para que lo metieran en una celda conmigo a pesar de haber evitado a propósito ese maleficio. En cualquier caso, estaba bien que no se uniera a nuestro grupo. Así fue como comenzamos nuestro viaje con un viajero adicional que nos acompañó. El carruaje nos llevó por un camino sin escalas que atraviesa el gran bosque. Era realmente un camino recto, un camino que se extendía ininterrumpidamente en el horizonte, continuando hasta la capital del país santo. No había ni un solo monstruo,
y el agua serenaba el camino. Sospechaba de cómo había llegado a ser ese camino, pero Guis me lo explicó. Esta carretera fue creada por el Santo Milis, el fundador de la Fe Milis, la mayor denominación religiosa del mundo. Con un solo golpe de su espada, el Santo Milis cortó las montañas y los bosques por la mitad, dividiendo en dos a un rey demonio en el continente demoníaco. El camino fue llamado el Camino de la Espada Sagrada con esa historia en mente. Por mucho que quisiera descartar escépticamente la historia, el maná del Santo Milis aún permanecía. El hecho de que no hayamos encontrado ningún monstruo hasta ahora es una prueba de ello. El carruaje tampoco se había atascado en el barro. Estábamos navegando sin problemas. Fue nada menos que un milagro. Ahora podía entender por qué su religión tenía tanto poder. Al mismo tiempo, temía el posible impacto negativo que podría tener mucho maná en el cuerpo. Maná era una cosa útil, pero una abundancia de ella podría ser aterradora. También podría hacer cosas terribles, como convertir a los animales en monstruos y transportar a los niños del continente central al continente demoníaco. Aunque en este caso, no ser atacado por monstruos nos facilitó el viaje, había intervalos fijos a lo largo de la carretera donde se podía acampar. Fue allí donde pasamos las noches. Ruiger cazaba algo en el bosque para cenar, así que no nos faltaba comida. De vez en cuando venían Bestfolk de un asentamiento cercano a vender sus productos, pero no necesitábamos más alimentos. También había una gran abundancia de plantas, como se espera de un bosque. Flores que se podían usar como especias crecían en abundancia al borde de la carretera. Utilicé lo que aprendí de la enciclopedia de plantas que leí cuando era niño, y reuní algunos ingredientes para sazonar nuestra comida. No era un cocinero muy hábil, pero había mejorado un poco en el último año, aunque solo iba de terrible a menos horrible. El gran bosque proporcionó ingredientes de mucha más calidad que el continente demoníaco. No solo en términos de bestias, sino también de animales normales. Los conejos y jabalíes sabían deliciosos asados sin condimentos, pero eso no era suficiente para mí. Ya que teníamos los ingredientes fácilmente disponibles, quería comer más platos deliciosos. Yo era codicioso como siempre en mi búsqueda de la buena comida. Ahí fue donde Guis entró en escena. Tal como había profesado, era un maestro en la cocina al aire libre. Era como una brujería la forma en que tomaba las nueces y la hierba silvestre que yo recolectaba y las convertía en condimentos, inyectando los sabores más deliciosos en nuestra comida. Te lo dije. Puedo hacer cualquier cosa. Tampoco fue una fanfarronería vacía. La carne estaba realmente deliciosa. Increíble, abrázame. Le abracé con mis brazos sin pensarlo bien. A Guis le daba asco, me dio asco. Nuestros sentimientos eran mutuos. Estoy aburrido, murmuró Eris mientras preparábamos nuestra comida diaria como de costumbre. Colector de ingredientes, Ruiger productor de fuego y agua, yo cocinero, Guis. Nuestra tarea era tan importante que Eris no tenía nada que hacer excepto recoger leña, pero lo hizo con la suficiente rapidez. Como tal, estaba aburrida. Al principio Eris se entrenaba en silencio con su espada. Después de que Ghislaine y yo la forzáramos a hacer ejercicios repetitivos, ella pudo seguir blandiendo su espada durante horas. Pero eso no significa que le pareciera divertido. Actualmente Ruiger estaba cazando, Guis estaba hirviendo sopa, y yo me había decidido a seguir trabajando en mi figurita. Esta figura de Ruiger de tamaño 1/10 estaba tardando bastante en completarse, pero estaba seguro de que podría venderla. Le añadiría opciones para aumentar su valor también. Usando esta figura, le mostraría a la gente que el super no debía ser atacado y que en vez de eso podía hacerse amigo. Aparte de eso, Eris estaba encontrando su aburrimiento inmanejable. Hey, Guis, ¿qué pasa, señorita? La comida no está lista todavía. Tomó un sorbo de la sopa antes de mirarla a ella. Eris estaba de pie en su postura habitual, con los brazos cruzados y las piernas separadas. Enséñame a cocinar, yo paso. Su respuesta fue instantánea. Guis regresó a la cocina como si su conversación nunca hubiera ocurrido. Eris pareció estupefacta por un momento, pero se recuperó rápidamente y gritó, ¿por qué no? Porque no quiero. Entonces, ¿por qué no? Guis dejó escapar un gran suspiro. Está bien, señorita. Un espadachín solo necesita pensar en pelear. Cocinar es una pérdida de tiempo. Todo lo que tienes que hacer es comer. Se trataba de un hombre cuyas habilidades culinarias iban más allá de su mentalidad de solo comer. Podría abrir su propio restaurante. No era tan bueno como para hacer que se le cayera la mandíbula a un cierto rey gourmet y le saliera un rayo de luz de la boca, pero al menos era lo suficientemente bueno como para que su restaurante fuera moderadamente popular en su vecindario. Pero, si pudiera cocinar, bueno,
ya sabes, ¿verdad? Dudó en explicármelo, mirando hacia mí. ¿Qué pasa, Eris? ¿Qué quieres decir? Adelante, dilo, yo la incité interiormente. No, ni idea. Gis estaba siendo fría con ella. No estaba seguro de por qué, pero estaba siendo inusualmente duro. No era así hacia Ruigerd o hacia mí, pero siempre sonaba distante cuando interactuaba con Eris. Eres hábil con la espada, ¿no? No necesitas saber cocinar, pero ser capaz de luchar es algo maravilloso, ¿sabes? Si quieres vivir en este mundo, no hay nada más esencial que eso. No desperdicies tu talento. La cara de Eris se volvió hosca, pero no intentó golpear a Gis. Había algo extrañamente persuasivo en lo que dijo. Esa es mi razón oficial. Gis asintió y dejó de agitar la olla. Entonces empezó a llenar los cuencos de piedra que yo había hecho. Mira, decidí que nunca más le enseñaría a alguien a cocinar. Gis había estado antes en un grupo de buceadores en una mazmorra. Era un grupo de 6 personas, un grupo no cualificado que, a diferencia de Gis, solo tenía un papel que cumplir. En ese momento, Gis tenía el hábito de quejarse, de verdad que no pueden hacer otra cosa. Su grupo no era convencional, pero sí efectivo para hacer las cosas. Sin embargo, un día, una mujer del grupo se acercó a Gis y le dijo que quería aprender a cocinar. Quería ir tras uno de los hombres del grupo. Es evidente que el dicho, el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago, también existía en este mundo. Gis respondió con, claro, supongo, ¿por qué no? Y empezó a enseñarle. No estaba claro si la cocina tenía algo que ver con lo que sucedió después, pero la mujer se reunió con el hombre y los dos se casaron más tarde. Luego se fueron del grupo y se fueron. ¿A algún lado? Eso estuvo bien, dijo Gis. Hubo una pelea cuando los dos se fueron, pero su partida no fue un problema. Fue lo que pasó después lo que fue horrible. Cuando las dos personas más importantes se fueron, el grupo se desmoronó. Se convirtió en un torbellino de disputas y apatía, hasta el punto de que ya no podían emprender misiones y pronto se disolvieron por completo. Sin embargo, Gis era un hombre que podía hacer cualquier cosa. No tenía talento para la espada o la magia, pero podía hacer todo lo demás. Por eso pensó que encontraría un nuevo grupo inmediatamente. Pero ese esfuerzo resultó ser un fracaso abrumador. En ese momento, era un aventurero algo conocido, pero ninguno de los grupos lo recogía. Gis podía hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que cualquier otro aventurero pudiera hacer. Ese era el problema, en otras palabras. Otras personas también podían hacer las cosas que él podía hacer. Si un grupo tuviera un alto rango, dividiría esas tareas serviles entre sus propios miembros. Fue entonces cuando Gis se dio cuenta de que el único lugar al que pertenecía era el grupo en el que estaba antes. Solo era quien era porque todos eran inexpertos. Después de eso, Gis terminó prematuramente su carrera como aventurero. Ahora vivía del juego, y por eso me niego a enseñar a cocinar a las mujeres, otro maleficio que añadir a su nombre. Aunque si me preguntas, las maldiciones de Gis eran un montón de basura. No vi ningún problema en que le enseñara a cocinar. Esta sopa estaba deliciosa. Un sorbo y empezó a sonar música de jazz en tu boca. Era suficientemente buena como para que yo también quisiera que me enseñara, así que me metí a ayudar. Entiendo que te pasó algo terrible, novato, pero esa mujer a la que ayudaste a encontrar su felicidad, ¿no es así? Le pregunté, con el matiz añadido de, ¿por qué no le enseñas a Eris? Gis agitó la cabeza. No sé si lo hizo o no. Nunca la vi después de eso. Luego soltó una risa de autodesprecio. Pero el hombre no resultó feliz. Tal vez esa fue la razón de la mala suerte, entonces. No pude decir nada después de eso, no después de ver la mirada deprimida en la cara de Gis. La sopa, que debería haber sido deliciosa, de repente ya no sabía tan bien. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que Ruiger regresara. Un día encontré un curioso monumento de piedra en la carretera donde nos detuvimos a descansar. Llegó hasta mis rodillas y tenía un extraño patrón en la cara. Un solo carácter fue inscrito allí, con 7 motivos a su alrededor. Estaba bastante seguro de que el carácter era la palabra 7 en la lengua de Dios combatiente. En cuanto a los otros patrones, sentí que podría haberlos visto antes. Decidí preguntarle a Gis. Hey, novato, ¿qué es este monumento? Miró y asintió en reconocimiento. Esos son los 7 grandes poderes. Los 7 grandes poderes. Me hice eco. Se refiere a la gente más fuerte del mundo, 7 guerreros. La historia cuenta que cuando terminó la Segunda Guerra entre humanos y demonios, a una persona conocida como el dios de la técnica se le ocurrió ese nombre.
En esa época, el dios de la técnica era considerado una de las personas más fuertes del mundo. Seleccionaron a 7 personas, incluidas ellas mismas, y las declararon las más fuertes del mundo. Este monumento fue una forma de inmortalizar quiénes eran esas personas. Creo que el maestro Ruijerd sabe más al respecto. Maestro Ruijerd, Gis gritó y Ruijerd, que había estado entrenando cerca con Eris, se acercó. Eris cayó al suelo con las piernas y los brazos abiertos, tratando de estabilizar su respiración. Los 7 grandes poderes, ¿eh? Me trae recuerdos. Sus ojos se entrecerraron mientras examinaba el monumento. ¿Así que sabes de esto? Le pregunté. Entrené duro cuando era joven para que un día uno de los 7 grandes poderes me tomara como estudiante. Ruijerd miró a la distancia mientras hablaba. Muy, muy lejos. Espera, ¿qué tan atrás en el pasado estaba mirando? ¿Qué es ese patrón? Estos son los motivos para cada individuo. Están señalando los 7 nombres actuales. Ruijerd hizo un gesto a cada uno y me dijo sus nombres. Los 7 actuales eran, por orden de jerarquía: número 1, Dios de la técnica. Número 2, Dios dragón. Número 3, Dios combatiente. Número 4, Dios demonio. Número 5, Dios de la muerte. Número 6, Dios espada. Número 7, Dios norte. Pero nunca antes había oído hablar de los 7 grandes poderes. Dije. El título era bien conocido hasta la Guerra de Laplace. ¿Por qué se ha caído de uso? Ruijerd lo explicó. La Guerra de Laplace trajo grandes cambios. La mitad de los que están en la lista desaparecieron. Aparentemente, con la excepción del dios de la técnica, los 7 grandes poderes habían participado en la Guerra de Laplace. Entre ellos, 3 fueron asesinados, uno desapareció y otro fue sellado. El único que logró salir de una pieza en ese momento fue el dios dragón. Después de varios cientos de años, con los que se encontraban en los puntos de cambio de fondo por los más fuertes, la frase quedó fuera de uso. Actualmente, se desconoce el paradero de los 4 de arriba. Dios de la técnica, desaparecido. Dios dragón, desaparecido. Dios combatiente, desaparecido. Dios demonio, sellado lejos. No fue un gran sistema de clasificación cuando los que confirmaron ser los más fuertes estaban ausentes. Por eso el título de 7 grandes poderes cayó fuera de uso y se desvaneció de los recuerdos de la gente, o eso parecía. Por cierto, la razón por la que el dios demonio no había sido eliminado de esta clasificación no era porque no estaba muerto, simplemente había sido sellado. Me pregunto cuánta gente de esa época sigue viva. ¿Quién sabe?, dijo Ruijerd. Incluso hace 400 años, la gente dudaba de que el dios de la técnica existiera realmente, porque el dios de la técnica creó esta lista en primer lugar. Le pregunté. Difícil de decir. Se decía que lo crearon para poder encontrar gente capaz de derrotarlos, pero no lo sé. Casi como el ranking Fukamichi. Bueno, este monumento es bastante antiguo, así que tal vez las clasificaciones reales han cambiado de todos modos, murmuré. Gis agitó la cabeza. Hoy que ese monumento cambia por sí mismo a través de la magia. ¿En serio? Sí. ¿Qué clase de magia? Como si lo supiera. Así que aparentemente el monumento actualiza el ranking por sí solo. Me preguntaba cómo lo hizo. Todavía había tanta magia en este mundo con la que no estaba familiarizado. Me preguntaba si podría aprender más sobre esos tipos de magia yendo a la universidad. Aparte de eso, los 7 grandes poderes, Y yo que pensaba que el mundo ya tenía suficientes personas ridículamente fuertes. Parecía que no podía seguir el ritmo de los mejores. No es que yo quisiera ser uno de los más fuertes del mundo, en particular. De hecho, decidí que era mejor no preocuparme por eso. Nos llevó un mes salir del gran bosque. Pero eso fue todo, solo un mes y estábamos fuera. Era un camino completamente recto sin un solo monstruo. Por eso pudimos dedicar todo nuestro tiempo a viajar. Esa fue una razón, al menos. El otro fue porque nuestros caballos eran muy eficientes. Los caballos de este mundo tenían una cantidad insensata de resistencia. Podían correr durante 10 horas en un día sin descansar, y al día siguiente lo hacían de forma indiferente. Tal vez estaban usando algún tipo de magia, pero de cualquier manera salimos suavemente del bosque. En cuanto a los accidentes, el único que tuvimos durante nuestro viaje fue cuando me salieron hemorroides. Por supuesto que no se lo dije a nadie, y lo curé en secreto con magia curativa. Eris pasó su tiempo de pie encima del carruaje, afirmando que era parte de su entrenamiento. Le dije que parara porque era peligroso, pero ella solo me respondió que no lo era, que era para entrenar el equilibrio. Traté de hacer lo mismo, pero al día siguiente mis piernas y mis caderas temblaban de dolor. Me dio un nuevo respeto por Eris.
Justo después de las montañas WYRM azul, había una estación de descanso en una pequeña ciudad a la entrada de un valle. ¿Lo dirigían los enanos? No había ningún gremio de aventureros. Era famosa por ser una ciudad de herreros con armeros y artilleros alineados uno al lado del otro. Giz me dijo que las espadas vendidas aquí eran baratas y de buena calidad. Eris parecía melancólica, pero no teníamos el dinero extra para gastar en nada. Además, sin duda costaría bastante dinero llevar un súper con nosotros de Milis al continente central. Convencí a Eris de que no comprara algo porque no podíamos permitirnos gastos innecesarios. La espada que estaba usando ahora mismo no era mala, de todos modos. Aún así, era un hombre. No importaba la edad que tuviera internamente, ver espadas resistentes y armaduras alineadas de esa manera aún hacía que mi corazón se acelerara, aunque mi edad y apariencia parecía importarle a un vendedor que se reía de mí, diciéndome: «No creo que esto te quede bien, chico». Se sorprendió al enterarse después de que yo estaba en un rango intermedio en el estilo Dios espada. Bueno, no teníamos el dinero de todos modos, así que solo estaba mirando. Según Giz, aquí es donde el camino se bifurca. Si se toma el camino de montaña hacia el este, se encuentra una gran ciudad enana. Al noreste estaban los elfos y al noroeste la vasta tierra que habitaban los hobbits. Quizás la falta de un gremio de aventureros en esta ciudad fue un problema de ubicación. Además, al parecer, si entrabas en las montañas había una fuente termal. ¿Una fuente termal? Eso fue algo que me llamó la atención. ¿Qué demonios es una fuente termal?, preguntó Eris. El agua caliente sale de la montaña, le expliqué. Se siente muy bien bañarse en ella. Sí. Eso suena interesante. Pero Rudeus, ¿no es la primera vez que vienes aquí? ¿Por qué lo sabes? Lo leí en un libro. Estaba escrito en la guía de Vagando por el Mundo. De alguna manera sentí que no lo era. Aún así, una fuente termal. Eso sonaba bien. Aunque seguramente este mundo no tenía yucata. Aún así, imaginando a Eris con su cabello mojado y su piel de melocotón, espaciándose mientras se sumergía en el agua tibia. No, probablemente no era una instalación mixta. Quiero decir, ¿verdad? Pero por si acaso era una instalación mixta, entonces, ¿qué tan increíble sería? Ahora realmente quería echarle un vistazo. Mientras yo estaba ocupado debatiendo el tema en mi cabeza, Giz dio a conocer su oposición. La temporada de lluvias acaba de terminar, así que ahora mismo es un desastre en las montañas. Nos llevaría demasiado tiempo llegar hasta allí, ya que no estábamos acostumbrados a atravesar las montañas. Y entonces, dejé el viaje a las aguas termales. ¡Qué fastidio! El camino de la espada sagrada se extendía a través de las montañas del WYRM azul. Su sendero dividía la cordillera en dos, creando un espacio lo suficientemente ancho como para que dos carruajes tirados por caballos pudieran pasar el uno por el otro. Era un barranco, pero gracias a la protección divina del Santo Milis, las rocas rara vez caían desde arriba. Si este camino no existiera, habríamos tenido que tomar un camino más indirecto viajando hacia el norte. Aunque los dragones azules eran un encuentro raro en las montañas, todavía había muchos monstruos. Intentar pasar a través de la cordillera presentaba un peligro considerable. En su lugar, Milis había creado un atajo directo a través del cual los monstruos no aparecerían. Pude ver por qué este santo había sido tan alabado. Logramos atravesar el valle en 3 días, completando nuestro largo y arduo viaje fuera del gran bosque. Directamente desde allí estaba el país sagrado de Milis. Finalmente habíamos regresado al dominio de los hombres, un hecho que hizo que mi corazón diera un salto mientras continuaba mi viaje. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.